Iban por Maduro y tenían armamento de Estados Unidos en su poder. Pero sus planes se fueron al tacho. En las sombras de Caracas, dos hombres se preparaban para ejecutar el golpe que creían cambiaría el destino de Venezuela. Con cajas llenas de municiones y piezas de armas de guerra, planeaban sembrar el caos y abrir la puerta a la intervención extranjera. Su objetivo, desestabilizar un país que a pesar de las sanciones y conspiraciones había resistido. Pero lo que no anticiparon fue la fuerza implacable de un gobierno que, acostumbrado a la amenaza externa, se adelantó a sus movimientos. En cuestión de horas, sus planes se desmoronaron y lo que debía ser un golpe decisivo se convirtió en una derrota humillante. Pero lo llamativo de esto es lo que han dicho desde Venezuela. El armamento incautado llegó desde Estados Unidos. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Querían derrocarlo con armamento gringo. Las calles de Caracas ahora guardan un silencio expectante. Los titulares de la televisión estatal mostraban imágenes de dos hombres esposados, con rostros desencajados por la incertidumbre de lo que les esperaba y acusados de querer sembrar el terror en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro y con armamento proveniente de Estados Unidos en su poder. El ministro del Interior, Remigio Ceballos, apareció en la pantalla con un semblante tan férreo como las armas que acaban de incautar. Hemos incautado una cantidad de 218 partes y piezas de armas de guerra que luego serían distribuidas para asesinar a ciudadanos, declaró. Su voz cargada de la gravedad de quien sabe que en esas cajas metálicas había algo más que simples instrumentos de muerte. Eran símbolos emblemas de un conflicto que trascendía fronteras, un recordatorio de que la guerra en Venezuela no se libraba solo en su territorio, sino en los despachos de poder de Washington. Las cifras eran contundentes. 1.843 municiones, un revólver, vehículos tipo camioneta y acuáticos, incluso una aeronave. Todo parte de un arsenal destinado a destruir y generar caos en el pueblo venezolano, como lo describió Ceballos. Entre los detenidos, un exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Un hombre que hasta hace poco había sido sinónimo de orden en la nación, ahora se unía al largo listado de traidores que se vendieron al mejor postor. Pero lo más inquietante de todo era la mención de un venezolano y militar activo de Estados Unidos que, según Ceballos, era quien enviaba las armas a la nación caribeña. La mención provocaba una mezcla de rabia y desesperación en los rostros de los que observaban, una confirmación más de lo que habían sospechado por años. El enemigo estaba en casa, pero también en el norte, donde las intenciones imperialistas no habían hecho sino agudizarse. Nicolás Maduro, el hombre que había sobrevivido a innumerables conspiraciones y tentativas de golpe, no tardó en alzar la voz. Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice, el que decide, proclamó. Sus palabras golpearon en los televisores de millones de venezolanos que en ese momento sentían que la lucha por su país era una batalla por su propia existencia. La sombra de Estados Unidos se había cernido sobre Venezuela por décadas. Pero en los últimos años, bajo el mando de figuras como Donald Trump y Joe Biden, esa sombra se había convertido en un espectro que intentaba sofocar cualquier chispa de independencia que el país mostrara. El reciente triunfo electoral de Maduro, cuestionado por Washington y defendido con fiereza por Caracas, no era más que el último capítulo de una novela en que la soberanía de Venezuela se había convertido en el punto de quiebre de un continente entero. La intervención de Estados Unidos en las elecciones venezolanas no era una novedad. Desde las primeras declaraciones de Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, quedó claro que Washington no aceptaría los resultados que no se alinearan con sus intereses. Washington concluye con base en abrumadoras pruebas que González Urrutia fue el ganador de las elecciones presidenciales, aseveró Blinken, ignorando el veredicto del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el órgano que había declarado vencedor a Maduro con una mayoría sólida. Pero la historia de injerencias y conspiraciones iba más allá de las últimas elecciones. Era un hilo que se extendía por los años, conectando eventos tan recientes como el arresto de Jordan Gondreau, un ex boina verde estadounidense. En el 2020 intentó derrocar al gobierno de Maduro a través de una incursión anfibia fallida. Gondreau, un hombre cuya vida parecía sacada de una película de acción, condecorado 3 veces
con la estrella de bronce por su valentía en Irak y Afganistán, se había lanzado la aventura de que, según él, liberara a Venezuela con un grupo de soldados de fortuna, o mejor dicho, mercenarios. El plan, como era de esperarse, se desmoronó en el momento en que el gobierno venezolano demostró una vez más su capacidad para enfrentar amenazas externas. El arresto de Gondru en Nueva York por cargos de contrabando de armas y conspiración fue una pequeña victoria en una guerra de mucho más amplia. Las armas que intentó enviar a Venezuela ensambladas con precisión militar en algún rincón de Florida eran parte de los esfuerzos por sembrar el caos en una nación que se resistía a doblar la rodilla ante el coloso del norte. El caso de Gondru no era aislado. Desde los tiempos en que la administración Trump buscaba cualquier pretexto para deslegitimar el gobierno de Maduro, la oposición venezolana apoyada por Washington había tratado de abrir brechas en el sólido apoyo popular que el chavismo mantenía. Juan Guaidó, en su momento líder de la oposición, incluso firmó un acuerdo con Silvercorp, la empresa de seguridad privada de Gondru, para explorar la opción de un golpe. Sin embargo, como tantas veces antes, la falta de apoyo financiero y logístico terminó por condenar la operación al fracaso. La historia reciente de Venezuela estaba plagada de estos intentos, de estas conspiraciones urdidas desde la distancia, donde los intereses económicos y políticos de Estados Unidos chocaban con la férrea voluntad de un pueblo que se había acostumbrado a resistir. Las elecciones presidenciales, aunque presentadas por Washington como una farsa, eran para muchos venezolanos la prueba irrefutable de que su país seguía adelante, a pesar de las sanciones, de las amenazas y de los intentos de desestabilización. El triunfo de Maduro en las urnas, visto por algunos como una victoria de la resistencia y por otros como una señal de continuidad de un régimen autoritario, era sin embargo un testimonio de la complejidad de la realidad venezolana. Un país que bajo la constante presión de Estados Unidos había logrado mantener su soberanía a un alto costo, con una población dividida entre la lealtad al gobierno y el anhelo de un cambio que parecía cada vez más distante. Los números detrás de las elecciones de Venezuela también contaban una historia. En un país donde el voto era más que un derecho, era un acto de desafío. La participación en los comicios presidenciales del 2024 alcanzó cifras históricas, con millones de venezolanos acudiendo a las urnas a pesar de las dificultades económicas y sociales. El enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos no era simplemente una cuestión de política exterior. Era una lucha por el alma de un continente que, desde la época de Simón Bolívar, había luchado por liberarse del yugo de las potencias extranjeras. Y aunque los métodos habían cambiado, el objetivo seguía siendo el mismo: la autodeterminación de los pueblos de América Latina. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de La Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la Patria Grande. Y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros. Y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la Patria Grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo el J, Tupananchiscama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.